Hoy tenemos por tema el dolor. El dolor es alguien que nos enseña, es un maestro que Dios utiliza para mostrarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para volvernos, y a veces es normal que ninguno de nosotros quisiéramos pasar por momentos dolorosos, pero Dios los utiliza para algo bueno. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 6 y verso número 14: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como iglesia nosotros es reconocer que muy normalmente dentro de las prédicas que uno escucha o da también, se escucha mucho sobre la sanidad de las enfermedades que afectan la vida de las personas. O sea, es como lo más normal. Y es por eso que siempre oramos por distintas personas y distintas enfermedades. Oramos, la gente dice, mira, puede orar por un familiar que tiene cáncer, un familiar que tiene problemas renales, que tiene diabetes, que tiene presión arterial alta, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso está bien, o sea, eso no está mal, el tener uno que orar por ese tipo de cosas, porque nosotros tenemos un Dios sanador, amén, que tiene poder para sanar las enfermedades, que tiene poder para sanar las dolencias de sus hijos, y a Él le gusta que nosotros lleguemos y le pidamos, y a Él le gusta poder obrar un milagro a nuestro favor, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que muy a menudo estamos más enfocados en este tipo de situaciones. Es más, de hecho, alguna gente dice que la tarjeta de presentación de Dios son los milagros, ¿verdad? Y es verdad, ¿verdad? Tenemos un Dios de milagros. Pues muchas veces por medio de un milagro, por medio de una sanidad, alguien se encuentra con Jesucristo, alguien se pone atento a oír el mensaje y entonces reconoce que es una persona pecadora y entonces logra tener ese contacto con el Señor, logra que la palabra le llegue al corazón, le limpie, le haga una nueva criatura y entonces se convierte en un hijo de Dios. Pero ¿cómo llegó? A través de un milagro. A veces llega primero el milagro porque Dios trabaja de esa forma. Pero hay otro tipo de dolor. Yo estoy hablando del dolor físico, estoy hablando de la enfermedad física en este momento, ahorita que inicié hablando. Pero hay otro tipo de dolor que muchas veces es tratado, como dice este versículo que usted tiene ahí en la pantalla, que hemos leído ahorita al inicio. Hay otro tipo de dolor que es tratado con liviandad, dice el versículo, es decir, sin darle la importancia que se debe, ¿verdad? A ese tipo de dolor. ¿Y de qué dolor podríamos estar hablando nosotros? De ese dolor emocional, de ese dolor que a veces usted y yo, no estoy hablando de la gente que no es cristiana, no estoy hablando de la gente que no va a una iglesia, estoy hablando de la gente que somos cristianos, de la gente que asistimos a una congregación, de la gente que decimos que Jesús es nuestro Señor, de la gente que servimos, y muchas veces ese dolor emocional está dentro de nosotros, se convierte en esa parte que hiere el corazón del ser humano o está quebrantado por las circunstancias de la vida, y muchas veces los hijos de Dios están quebrantados por las circunstancias de la vida, están emocionalmente afectados. ¿Han oído ustedes decir algún hermano en Cristo, emocionalmente no estoy bien, ¿verdad? Y eso pasa, por ejemplo, cuando un ser querido fallece, cuando alguien después de tantos años de trabajo
le despiden del trabajo y dice, emocionalmente no estoy bien. O sea, tenía 12 años, 15 años de trabajar en la empresa, estaba muy bien, estaba acomodado, ya sabía cómo era el asunto, estoy golpeado emocionalmente cuando alguien pasa por un divorcio, cuando hay una separación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa, pues eso toca a los hijos de Dios. ¿Acaso que a los hijos de Dios no nos despiden? ¿Acaso que los hijos de Dios no se divorcian? O sea, todo eso toca a los hijos de Dios. Y entonces en ese momento hay un quebranto, pero un quebranto emocional. Quizás ese emocional lo lleve hasta el físico, pero yo hoy no quiero enfocarme en el quebranto físico. Quiero que lo veamos, ese dolor emocional que muchas veces llevamos los hijos e hijas de Dios. Entonces tenemos que entender o tenemos que comprender que las causas por las cuales una persona X o Y persona siente dolor en su corazón pueden ser muchas causas. Ahorita yo nombré 3 cosas que podrían afectar emocionalmente la vida de un hombre o de una mujer, pero podemos mencionar muchas, y por ejemplo el rechazo. El rechazo hace que una persona se golpee emocionalmente. Cuando la persona dice, es que me ignoraron, es que a mí me abandonaron, ¿verdad? Es más, a mí me reemplazaron, me encontraron reemplazo, y entonces siente ese rechazo. Ese rechazo va a repercutir, va a dañar la parte emocional interior de aquel hombre, de aquel joven, de aquella mujer. ¿Por qué? Porque siente que alguien le rechazó, o la traición, ¿verdad? Cuando se es traicionado, mira, confié y me fallaron, lo entregué todo y me fallaron. Entonces la traición lleva a que a un hombre o una mujer se sienta afectado emocionalmente, o el sentimiento de pérdida, ¿verdad? Cuando lo perdí, nunca más va a volver. Y lastimosamente muchos cristianos se sienten culpables por su dolor. Hay gente que llega al cristianismo y sigue cargando culpabilidad por el dolor que le causaron, y se sienten culpables porque les causaron dolor y creen que ellos mismos se lo buscaron. Entonces ese tipo de cosas va a dañar o va a enfermar la parte interior o interna de un hijo o una hija de Dios. O, por ejemplo, cuando hablamos de la desilusión, cuando alguien se desilusiona, ¿verdad? Pensé que sería diferente, pensé que esta relación iba a ser diferente, pensé que este noviazgo iba a ser diferente, pensé que esta amistad iba a ser diferente, pensé que este jefe iba a ser diferente. Y entonces ahí es cuando las expectativas que yo tenía se rompen. Ahí es cuando las expectativas que yo tenía se quiebran. Y entonces otra vez, perdón que sea tan insistente en lo mismo, ¿verdad? Pero otra vez se vuelve a dañar la parte emocional. ¿Por qué? Porque yo creí que iba a ser diferente, entonces quedé desilusionado. Quedo desilusionado de una amistad, podría quedar desilusionado de una relación sentimental, podría quedar desilusionado de parte de un familiar. Es que podría ser de muchos lados, y eso me golpea emocionalmente. O hablar tal vez de la injusticia. Por ejemplo, esto no era justo, esto que me sucedió a mí no era justo, yo no me merecía que me hicieran eso. Y golpea la parte emocional, afecta. Esta parte de la injusticia va a afectar cuando nosotros sentimos que fuimos tratados de manera que no merecíamos, ¿verdad? Y creo que muchos, quizás de lo que yo nombre o quizás de lo que no nombre, alguien diga, sí, mira, o sea, eso me ha afectado a mí, eso me ha afectado y emocionalmente no me he recuperado. Y somos adoradores de Dios, creemos en Dios, somos hijos de Dios, pero emocionalmente no andamos bien. Y entonces nosotros tenemos que trabajar mucho esa parte emocional. Jesús la trabajaba.
Jesús la trabajaba. Jesús era psicólogo por excelencia. Es que él lo era todo, ¿verdad? Entonces él trabajaba todos los aspectos en la vida de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que tiene ese sentimiento de soledad, la gente que a algunos les gusta vivir en soledad, pero no viven felices. Les gusta vivir en soledad porque no les gusta rodearse de nadie. Han sido tan maltratados, han sido tan señalados, les han hecho tanta cosa que prefieren estar solos. Entonces, esa gente que tiene ese sentimiento de soledad, ¿qué es lo que dice? Nadie me entiende, entonces me aíslo. Como nadie me entiende, me aíslo. Como nadie me entiende, prefiero estar solo. Es más, como nadie me entiende, yo entiendo que yo no le importo a nadie, entonces me hago a un lado. Entonces muchas veces las personas se aíslan, pero sienten que a ellos los aíslan. Y no es que los aíslan, la persona misma se aisló. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento metido de soledad, de que no le importa a nadie, de que nadie le pone atención, de que él o ella no es importante para la gente, que se sienten que son incomprendidos, se podría decir, ¿verdad? Sí, que no se les comprende o sienten que son invisibles para los demás, ¿verdad? Entonces ese sentimiento de soledad los lleva a manejar durante años, durante su juventud, su tiempo de adulto, esa parte emocional quebrada, rota. Y podríamos hablar de la frustración espiritual, ¿verdad? Me frustro, he servido a Dios, por años he servido a Dios, he orado a Dios, he apoyado en las iglesias y esto es lo que recibo, con esto me pagan, con esto me pagaron en la iglesia, con esto me pagaron X o Y pastor, ¿verdad? Entonces la frustración espiritual también daña la parte interna, emocional del ser humano, del Hijo de Dios. Entonces, muchos cristianos, hermanos, yo no sé si aquí habrá alguno y de lo que yo haya nombrado, puede ser que no, puede ser que alguien que nos escuche o nos vaya a escuchar, pero muchos cristianos sienten dolor cuando su servicio, cuando lo que hacen para Dios, cuando ponen sus talentos para Dios y para el cuerpo de Cristo, no parece ser recompensado, ¿verdad? Entonces se frustran espiritual. ¿Para qué voy a servir si a mí el pastor nunca me agradece? ¿Para qué voy a servir si nadie ve lo que yo hago? Yo vengo, lavo los servicios y nadie ve lo que yo hago. Yo vengo, acomodo las sillas y nadie ve lo que yo hago. Yo vengo y pongo la transmisión y nadie ve lo que yo hago. Yo vengo, canto y nadie ve lo que yo hago. Yo vengo 15 minutos antes y nadie ve. Y se frustran. Y viven dolidos y viven resentidos. Y entonces, ¿qué hace eso? Dañar la parte interna, esa parte sentimental, esa parte del corazón, esa parte del alma. Y hay que trabajarlo para sanarlo. Hay que trabajarlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, después de hacer como esta introducción, no digo que breve porque no fue tan breve, pero después de hacer esta introducción, yo quiero que hablemos, bueno, en realidad de hablar y que usted me pueda escuchar, porque si digo que hablemos, le miento, ¿verdad? Entonces, de la manera como el dolor, ese dolor emocional debería de ser tratado, porque usted puede decir, mira, pastor, de esto que usted nombró, yo siento que esto me ha afectado y yo siento que todavía yo, a nivel interno, yo no ando bien, yo estoy golpeado emocionalmente o estoy golpeada emocionalmente. Entonces, ¿cómo debo de ser tratado? O sea, ¿cómo debo de tratar ese dolor que llevo por dentro? Por dentro, muchas personas, hermanos, cristianas, tratan el dolor emocional como una molestia que hay que ignorar, ¿verdad? O sea, tengo un dolor, yo lo focalizo, lo tengo visto, sé cuál es, pero ¿qué hago? Trato de ignorarlo y no está bien. Como un obstáculo que hay que vencer y superar lo antes posible. Entonces, yo digo, lo voy a ignorar y voy a tratar de vencerlo lo más rápido que se pueda. Y de alguna forma eso no es tan saludable.
La palabra de Dios nos dice a nosotros en Isaías 30, capítulo 30 y verso 20, nos dice lo siguiente. Ahí lo tiene. Bien que os dará el Señor pan de congoja, agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Wow, es fuerte, ¿no? La palabra de Dios nos muestra a nosotros que podemos cambiar el enfoque y podemos entender o comprender que el dolor se va a poder convertir en una lección, o el dolor se va a poder convertir en un maestro que Dios va a utilizar. Y aquí es donde nosotros tenemos que tratar por lo menos de ser maduros para poder entender esta parte que Dios va a utilizar para transformar nuestra vida. ¿Y por qué digo que hay que tratar de ser maduros? Porque normalmente, ¿qué decimos nosotros o qué nos han puesto? Que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios bueno, y es verdad, pero también Dios utiliza lo doloroso para que usted y yo podamos ser transformados. Porque Dios a veces nos llama a nosotros con lazos de amor. Pero cuando no captamos que Dios nos está llamando, también Dios se vale de algunas circunstancias externas para que nos toquen y poder ser transformados. Entonces, el dolor que usted pueda estar viviendo o yo pueda estar viviendo podría convertirse o verse como un maestro para enseñarme a que yo puedo ser transformado en medio de una vivencia. Por ejemplo, cuando se le quita el trabajo a uno, ¿verdad? O sea, yo les he contado mi historia laboral, de la más difícil que tuve. Me había costado mucho encontrar trabajo, conseguí trabajo en Walmart, tenía un puesto bonito, no ganaba mal, y de un pronto se desató algo, dijeron algo y me despidieron. Yo iba en aumento, iba en ascenso, iba a ascender definitivamente, iba a trascender en la empresa. Y de un pronto me despidieron. Me despidieron y eso emocionalmente me golpeó. Y me golpeó muy fuerte porque había pasado mucho tiempo tratando de conseguir un trabajo estable. Pero el trabajo, vean esto, el trabajo de alguna forma me estaba quitando tiempo con Dios por el puesto, por ser un supermercado, y entonces no podía asistir tan frecuentemente a la iglesia. Y eso se convirtió en una bendición. En el principio yo no lo pude entender. Yo le pregunté mucho a Dios por qué, ¿verdad? Yo les he contado, a mí me despiden viernes y a mi esposa la despiden lunes, ¿verdad? Trabajábamos para la misma empresa en distintos puntos. Y entonces, de lo que se me acusó a mí, se la cobraron a ella. Y yo me pregunté, yo le decía a Dios, ¿cómo? Pero fui entendiendo conforme pasaron los días, pasaron las semanas y pasaron los meses, que Dios no me quería ahí, ¿verdad? Dios tenía algo diferente, pero me dolió. Pero ese dolor me estaba transformando y me estaba alineando. Y es lo que por eso decía, vuelvo otra vez, por eso decía que nosotros tenemos mínimo que tratar de ser maduros en el área espiritual y poder tratar. A Dios no lo vamos a poder entender porque nosotros somos muy finitos de mente. Dios es infinito, o sea, no podemos entenderlo del todo, pero sí poder creer que lo que la palabra dice nos va a beneficiar a nosotros, y que si Dios hace algo y a mí me duele, Dios tiene el control de lo que yo estoy pasando. Una de las cosas
lindas que yo pasé por medio de mi despido, que no hubiese podido hacerlo, es que hubo, esa parte nunca, yo creo que nunca la he contado cuando he hablado de este tema. Hubo un señor que se llamaba don Efraín Navarro. Don Efraín Navarro le decían Monty, ¿verdad? Y este señor fue un señor que a mí me quiso muchísimo. Él no tuvo hijos, él vivía solo. Y este señor me vio a mí así como un hijo y yo lo llegué a ver como un papá, ¿verdad? Entonces, era tanto que mi primera bicicleta me la compró él. Yo nunca se me olvida que el tren entraba ya hasta Limón, al Valle de la Estrella, y él, para que no se ensuciaran las llantas, la bajó del tren y se la echó al hombro, ¿verdad? No la rodó, sino, o sea, hasta las llantas quería darme limpias. Un señor que me amó de verdad como un hijo. Y pasó el tiempo, yo me vine, pasaron muchos años, yo me vine muy joven para San José. Y en algunas ocasiones yo fui allá, llevaba a mis hijos, íbamos y nos quedábamos en unas cabinas allá, y entonces iba y lo visitaba y le llevaba algún diario a él, como poderle compensar esa parte que en mi niñez él había hecho. Esta mi mamá sabe que lo que estoy diciendo y ella sabe de quién hablo. Y una persona que quise muchísimo. Cuando a mí me despiden un viernes. El domingo en la noche entra una llamada que no sé cómo consiguieron mi número de teléfono y me dicen que Monty quiere verme y está muy enfermo. Y entonces yo le dije, dígale que yo llego. Me dice, ¿cuándo viene? Y le digo, dígale que yo salgo a las 3 de la mañana de San José. De verdad, le digo, dígale que yo alrededor de las 7 de la mañana estoy en la casa de él. Me llamaron como a las 8 de la noche, nunca se me olvida, estaba en Villas de Ayarco, en casa de mi hermana. Y de verdad, a las 3 de la mañana salí. Y él tenía cáncer. Estaba con metástasis. Lo convencí y me lo traje. Me lo traje para la casa. Yasmín le dio el cuarto de ella y tuve la dicha de tenerlo el último mes y de que muriera en mi casa. Si a mí no me hubieran despedido, yo no me lo hubiera podido traer. No hubiera podido viajar a Limón hasta el Valle de la Estrella. Y eso a mí me da una paz, porque yo digo, el último tiempo se lo pude dar. El último tiempo se lo pude dar. Él era solito. Era del sur, era él, ¿verdad, mamá? De Pérez Celedón, era él, ¿verdad? Él llegó de Pérez Celedón a Limón. Y yo pude. Entonces usted comienza a entender que a veces el dolor que usted pasa porque Dios conoce el plan, conoce lo que ha de venir y usted no lo conoce. Usted se queja, usted le reprocha, pero cuando usted se baja tranquilamente y deja que Dios obre, algo bueno van a hacer, algo bueno ha de venir. Y después de ahí, mi vida espiritual volvió a lo que yo estaba. Dios volvió a tener misericordia de mí y empezar a ponerme nuevamente hasta llegar a este lugar tiempo después. Cuento la historia porque yo no sé qué está pasando usted. Yo no sé si a usted le han despedido, o está pasando algo ahorita, o ha pasado hace algunos meses o hace un año y todavía usted está quejándose, reprochándole a Dios y no ha dado la oportunidad de decirle, Dios, muéstrame el camino. ¿Qué es lo que me quieren mostrar en medio de este dolor? He llorado, he pataleado, me he sentido mal, muéstramelo. Entonces, cuando usted y yo actuamos de esa forma, es más fácil. ¿Me están entendiendo? Entonces, comprendiendo esto, es importante reconocer algunas cosas. Entre ellas, que no todos, como número uno, que no todos los dolores van a ser sanados rápidamente. Y hay que tener mucha paciencia.
No todos sanan rápidamente por Dios. Pastor, pero Dios es Dios y tiene el poder, sí. Pero Dios sabe cuándo sana. Dios sabe cuándo quita. Dios sabe cuándo da. Dios sabe cuándo hace. Y usted puede decir, pero estoy cansado, llevo 1, 2, 3 años. Yo no sé si le van a faltar 1, 2 o 3 años más. Yo no le voy a decir que mañana, porque yo no le puedo torcer el brazo a Dios. Lo que sí le puedo decir es que Dios tiene el control. Si usted sigue caminando con Dios y se aferra a Él y confía en Él, Dios va a hacer algo. ¿Cuándo? Cuando a Él le plazca, cuando Él decida que es el tiempo, no cuando yo quiera. Entonces, dice Oseas, capítulo 5 y verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vean, hermanos, es importante que usted y yo logramos entender que muchas veces, vuelvo a repetir, el dolor es quien nos enseña. El dolor es nuestro maestro. El dolor es nuestro mentor. El dolor no es un enemigo. La circunstancia no es un enemigo. La circunstancia se va a convertir en una enseñanza. La circunstancia se va a convertir en un maestro. Y es algo que Dios va a estar utilizando para trabajar en mi vida y para trabajar en su vida. ¿Para qué? Te va a moldear el carácter. Te va a hacer un hombre y una mujer de fe. De fe, de verdad, de esa fe que es fuerte, de esa fe que no mengua, de esa fe que no baja. Pero necesito entender, tratar de entender y decirle, Dios, yo sigo confiando en ti. Entonces, es necesario que lo veamos como algo que nos enseña a nosotros. Dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo, Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El sufrimiento emocional puede ser un proceso necesario para que usted y yo podamos reordenar nuestras prioridades. A veces, honestamente, seamos honestos los que estamos acá, los que nos estén oyendo. A veces nosotros no tenemos las prioridades bien acomodadas. Tenemos 1, 2, 3 como prioridades, pero dentro de 1, 2, 3 no está Dios. Entonces, cuando yo paso el sufrimiento emocional, cuando yo paso el dolor emocional, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a hacer que yo pueda reacomodar, que yo pueda reordenar mis prioridades. Entonces Él dice, ahora sí, como estás emocionalmente afectado, como estás emocionalmente quebrado, estás sufriendo, ahora te va a tocar dentro de tus prioridades quitar el 1, el 2, 3, moverlos y ponerme a mí adelante. Y entonces el dolor, el quebranto emocional hace que nosotros podamos visualizar a Dios como alguien grande, como alguien que nos ayuda, como alguien que puede tener el control de mi vida si yo se la doy. Amén. Entonces, yo creo que hoy es una noche para que nosotros nos preguntemos si nosotros estamos solamente buscando sanar mi dolor lo más rápido posible o quiero escapar de lo que Dios quiere enseñarme por medio de ese dolor. A veces nosotros, ¿sabe qué estamos haciendo? Tratar de escapar del dolor, pero no le estamos dando la oportunidad de que Dios me enseñe por qué estoy pasando por esa crisis, por qué estoy pasando por esa circunstancia. ¿Por qué entro en esa depresión? ¿Por qué entro en no querer rodearme de nadie dentro de las cosas que ahora al inicio le di? ¿Por qué entro en aislarme?
¿Por qué entro en refugiarme en otra cosa o en otra persona y no me refugio en Dios? ¿Qué es? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tratando de evadir, quitarme esa situación, pero no le doy campo a Dios de decirle: Señor, aquí estoy hecho leña, estoy golpeado, no sé para dónde irme, no sé para dónde agarrar, no sé cuál es el camino, estoy bloqueado, estoy bloqueada. Muéstrame el camino. ¿Qué quieres hacer conmigo en medio de este dolor? ¿Qué quieres hacer conmigo en medio de esta condición en la cual yo estoy viviendo? ¿Qué es? Pero a veces no le damos la oportunidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Número 2. El dolor muchas veces es usado por Dios como un revelador que nos va a mostrar a nosotros lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Ahí es donde definitivamente nosotros vamos a sacar lo que tenemos, o vamos a sacar lo que somos realmente. Dice Jonás, vea lo que le acabo de decir, dice Jonás capítulo 4, verso 3 y verso 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Oiga lo que dijo Jonás. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le pregunta: ¿usted cree que lo que usted está haciendo está bien? ¿Ese enojo lo está llevando a hacer las cosas correctamente? La pregunta es: ¿por qué Jonás llegó a tener tanto dolor y frustración en su corazón que lo hizo desear la muerte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted ha oído gente cercana que ha dicho alguna vez: yo deseo morirme? ¿Han oído? Yo he oído varios. Yo imagino que usted también, algún compañero hasta familiar. ¿Qué fue lo que pasó para que Jonás deseara la muerte? Lo que Dios hizo fue decir o decidir perdonar la vida de los de Nínive o los ninivitas. Eso fue lo que Dios hizo. Dios decidió perdonar a ese pueblo. Y ese perdón que tuvo Dios contra ese pueblo, o para ese pueblo, no contra, sino para ese pueblo, reveló lo que había en el corazón de Jonás. Jonás estaba molesto porque Dios decidió perdonar a los de Nínive. Estaba enojado porque Dios decidió perdonar a sus enemigos. Eran enemigos de Jonás. Entonces, él pensaba que era totalmente injusto que Dios perdonara. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón de Jonás estaba lleno de soberbia, estaba lleno de orgullo. ¿Por qué? Porque Dios había perdonado. Eso es como cuando decimos: ¿cómo esa persona, ese degenerado, ese desgraciado va a tener perdón de Dios? ¿Verdad? Y me molesto. ¿Qué hay en mi corazón? Que lo que yo tengo que ver no es el perdón que Dios tuvo allá, es que tengo yo aquí. ¿Por qué me expreso así? ¿Por qué deseo que esa persona no tenga el perdón de Dios, pero yo sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, el corazón de Jonás estaba enojado porque Dios no hizo lo que él anduvo predicando. Jonás predicaba, pero Dios no hizo eso. ¿Qué predicaba Jonás? Que Nínive iba a ser destruida. Iba a ser destruida por completo. Esa era la predicación. Entonces él sintió que él predicaba eso y Dios los perdonaba. Entonces Dios los hizo quedar mal como profeta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de orgullo, lleno de vanidad. Entonces, ¿qué nos permite entender esto? Que a veces el dolor que nosotros llevamos no se trata de lo que nos hicieron,
Y yo quiero que usted me logre entender eso. El dolor que llevamos dentro de nuestro corazón no tiene que ver con lo que alguien nos hizo. Pastor, pero sí me hicieron, pero no tiene que ver con lo que te hicieron, sino tiene que ver con lo que hay dentro del corazón suyo y dentro de mi corazón. Pastor, pero me dañaron, sí te dañaron, me pisotearon, sí te pisotearon, te maltrataron, sí te maltrataron, te engañaron, sí te engañaron, te hirieron, sí te hirieron, pero no tiene que ver el dolor con todo eso. El dolor tiene que ver con lo que tú tienes en tu corazón, porque tú puedes sacarlo si tu corazón es diferente. Ahí es donde cambia el asunto. Dijo aquel, ahí es donde cambia la cosa. Esa soberbia, esa vanidad, ese orgullo lastimado es lo que yo tengo que decidir quitar. Porque eso es lo que me está haciendo a mí vivir emocionalmente dañado. No lo que me hicieron. Lo que me hicieron es verdad. Dígame aquí a quién no han dañado, a quién no le ha hecho daño aquí a alguien. Claro que nos han dañado, claro que nos han engañado, claro que nos han hecho injusticias, lo que usted quiera. Pero no está ahí el meollo del asunto para que usted y yo seamos sanados emocionalmente. No está en apegarme a lo que me hicieron. Es real, sí es real, pero no está ahí. Si usted y yo queremos ser sanados, tenemos que salir de lo que nos hicieron y decir, mi corazón tiene que liberarse. Mi corazón tiene que ser libre, porque Jesús nos llamó a libertad. Y eso decide usted y lo decido yo. Dice 2 Corintios, capítulo 7 y verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, esa tristeza, ese dolor, antes de buscar ser sanada, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevarnos al arrepentimiento delante de Dios. Que usted y yo nos podamos arrepentir, nos podamos liberar, podamos soltar aquellas cosas que hay en nuestro corazón y que no agradan a Dios. Amén. Y lo tercero y último que quiero decirle para terminar es que la sanidad del dolor emocional, escuche esto, la sanidad del dolor emocional viene a nuestra vida cuando nosotros aprendemos a ver nuestra historia a la luz del propósito del Señor. Cuando yo logro ver, aprender que mi dolor emocional lo tengo que ver a la luz de un propósito que debe de tener el Señor para mí, entonces yo comienzo a darle vuelta. Hay una historia muy linda que posiblemente usted la conozca. Es de las historias más conocidas en realidad en la Biblia, y es la historia de José. ¿Recuerdan a José en Génesis? La historia de José son como 12 o 13 por ahí capítulos, los últimos 12 o 13, no recuerdo en realidad, 37, 38, por ahí empieza la historia de José. Pero en el último capítulo, en el capítulo 50, en el verso 20, hay algo y dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Oiga lo que dice José. Mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo que ustedes hicieron, todo lo que ustedes tramaron contra mí, todo lo que trabajaron para que me fuera mal, Dios lo llevó para bien. Para hacer lo que vemos hoy, le dice José. Para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, José estuvo alrededor de 10 años preso. ¿Usted sabe lo que es tirarse 10 años preso y siendo inocente?
Si yo que estuve 6 y era culpable y quería que me sacaran de una vez, caré barrada. Y José, siendo inocente, estuvo 10. Y dice estas palabras: vosotros, y solo una de las cosas que le nombro, ¿verdad? Pero pasó otras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. O sea, él está diciendo, esto que ustedes hicieron, el mal que sembraron en mí, el mal que desearon mi muerte, intentaron matarme, me vendieron siendo yo su hermano, hicieron desastre conmigo. Todo eso que ustedes hicieron, Dios lo encaminó a bien, porque había un propósito divino, un propósito de Dios para mi vida, que iba a ser tocada y bendecida mucha gente. Porque se vino una hambruna que solo Él tuvo la capacidad de poder discernir, saber, decir qué iba a pasar y cuál era la forma de lograr mantener al pueblo con vida y con comida. Si los hermanos no lo hubieran vendido, eso no hubiera sucedido. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos una historia como esta, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Uy, qué bonito José, qué corazón tan lindo, qué perdonador que es José. No, trasládelo a su vida. Pase esa historia a su vida. Contextualícelo a su tiempo. Contextualícelo cuando usted se pelea con su hermano, cuando usted se pelea con su tata, con su mamá, con su hijo, con su hija, cuando usted tiene una bronca en la familia. Jálelo y contextualícelo y diga, esta historia es para mí, yo tengo que hacer algo. Tengo que ser un perdonador como José y tengo que ver que a través de ahí Dios puede obrar un milagro en mi vida. ¿Qué querrá hacer Dios? Yo no oigo a José lamentándose en ningún momento. Cuando el hombre estaba acomodado, cuando el hombre dijo, ya, salí del asunto, el hombre estaba relajado, agradecido con Dios, le sale la loca esposa de Potifar. Y le dice, hágame suya, hágame. Y José dice, entonces me las va a pagar. Y lo acusó. Y el hombre asustado dejó la ropa ahí. ¿Qué quiere decirle con esto? Si en medio de la prueba usted y yo actuamos como Dios quiere que actuemos, entonces vamos a ver la mano de Dios. Pero si en medio de la prueba yo actúo a la forma que yo quiero actuar, entonces no vamos a ver la mano de Dios. Por eso Dios lo bendijo, por eso Dios lo guardó, lo preservó, por eso Dios lo levantó, para que la gente viera, para que los hermanos vieran todo lo que Dios podía hacer. Aquí en el texto, en los textos de José, podemos ver que José no sanó su dolor. Oiga, los hermanos le hicieron daño a José, fueron malos, le hicieron mucho daño, pero nosotros podemos ver que José no sanó porque José olvidó lo que pasó. José no lo olvidó, José era un ser humano, sino que pudo sanar. ¿Por qué? Porque José reinterpretó su historia, entendió su historia, dijo, en esta situación hay algo. La entendió, la reinterpretó desde la perspectiva del propósito de Dios. Él dijo, si estoy pasando esto es porque Dios tiene un propósito para mí, pero resulta que no solo tenía un propósito para él, tenía un propósito para el resto de la familia y tenía un propósito para el resto de la gente que él ni tan siquiera conocía. Por eso es que aquel versículo que muy normalmente lo decimos de memoria, Romanos 8:28, y que dice que a los que sabemos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan
para bien, lo parafraseamos a veces. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios ha permitido en su vida y en mi vida que pase, tiene un propósito bueno. Todo, hermano. Todo lo que Dios permite que pase tiene un propósito bueno, aún el dolor que hoy estamos experimentando en nuestra vida. Hoy usted puede tener ahí, hoy usted está sentado, sentadita ahí y no refleja dolor, no refleja que esté pasando una situación, pero quizá algo pueda estar pasando. Dios tiene el control de esa situación. Dios tiene un propósito bueno para usted. Trate de reinterpretarlo a la luz del Señor. Trate de reinterpretarlo en el propósito de Dios. ¿Qué quieres mostrarme, Dios? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que preguntarnos, hermano. Tenemos que con humildad reconocer que Dios sí nos puede ayudar y no empezar a zapatear en contra de Dios. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos invita a mirar, a observar, a ver nuestro dolor desde la cruz. Eso es lo que hace. El lugar donde el peor dolor produjo el mayor bien. ¿Recuerdan? ¿Oyó lo que dije? El lugar donde el peor dolor produjo el mayor bien. ¿Cuál fue el peor dolor? La muerte de nuestro Señor. Pero si no hubiese habido dolor, hoy usted y yo en vano estaríamos aquí. No tendríamos salvación. No tendríamos la paz que hoy podemos tener. No podríamos ser sanos emocionalmente de lo que hoy he estado hablando si eso no hubiese sucedido. Así es que eso mismo puede hacer Dios en nuestra vida si nosotros podemos confiar que los propósitos de Dios son perfectos para usted y para mí. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie por un momento? Puede cerrar sus ojos por un momento. Vean, hermanos, ahí con sus ojos cerrados, después de lo que ha escuchado. No es lo mismo que usted y yo busquemos alivio a que busquemos el propósito que Dios tiene para usted y para mí en medio del dolor. No es lo mismo que usted busque aliviarse a buscar el propósito de lo cual hoy usted está pasando y que Dios está permitiendo. ¿Por qué le digo esto? Porque el alivio va a buscar que el dolor termine lo más pronto posible. Pero el propósito lo que hace es que va a permitir que el dolor cumpla un propósito eterno en nosotros. Muchas veces lo que más nosotros anhelamos es que el sufrimiento, el dolor desaparezca, que la tristeza se acabe, que el dolor se vaya, que el vacío se llene rápido, etcétera, etcétera. Pero Dios no siempre, hermano y hermana, Dios no siempre responde con algunas soluciones instantáneas, aunque lo puede hacer porque tiene el poder. Pero no siempre responde de esa forma. Dios responde formando el carácter, sanando lo profundo y revelando aquello oculto. Le hago una pregunta. ¿Está buscando usted que el dolor termine? ¿O está buscando que Dios le transforme en medio del dolor? Solo le dejo la pregunta para que usted mismo o usted misma pueda contestarse.
¿Qué busca hoy? ¿Qué ha buscado durante este tiempo? ¿Que el dolor se acabe? ¿Que la circunstancia termine? ¿Que la situación no vuelva a pasar? ¿O estás buscando en medio de esa situación que Dios te transforme? Padre, te damos gracias en esta hora. Alabamos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Dios Todopoderoso. Y aunque no entendamos lo que hoy estamos pasando, el dolor o la circunstancia, queremos ver en ese dolor una enseñanza que tú vas a empezar o estás utilizando para poder ser transformados. Ayuda a cada persona que hoy está en este lugar y que quizás está pasando una situación emocionalmente, ha estado mal. Señor, que tú trabajes. Y yo sé que tú quieres trabajar, pero también nosotros debemos dejar que tú puedas trabajar, Señor. Gracias. Gracias te damos. Levante las manos al cielo. Levante las manos al cielo y dale gracias en medio de su circunstancia, en medio de su situación. Y en medio de ella, adore al Señor. Adore al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.